Hoy vemos que hay muerte prematura, hay jóvenes, hay adolescentes, personas adultas que apresuran su muerte. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde a todos los amigos, a todas las amigas, a todos los hermanos, hombres de Dios, mujeres de Dios, de diferentes ministerios que están conectados con este prestigioso canal El Shaddai. Le agradecemos a Dios porque nos permite una vez más hablar de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, la Biblia dice que es refrigerio, es medicina, es de gran bendición. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo número 6, versos 3, 4, 5 y 6 en adelante. ¿Qué vamos a hablar en esta hora? La maldad de los hombres, como titula el tema. ¿Por qué la maldad de los hombres? Desde esta época, de generación en generación, Dios viene analizando a la raza humana. La Biblia dice, generación van, generación vienen. ¿Por qué generación van, generación vienen? Hay generaciones que en su época, cuando Dios le permitió vivir, le permitió trabajar en el Estado, ser profesional, hacer lo que ellos tenían que hacer, hubieron hombres y mujeres, reyes, príncipes, sacerdotes, autoridades que en esa época se corrompieron. Aquí en este capítulo del libro de Génesis, capítulo 6, el verso número 3, ahí relata la palabra de Dios que Dios le iba a permitir hasta cierta edad que el hombre viviera. ¿Por qué? 120 años le dijo Dios, el hombre tiene que vivir porque no contenderá su carne con el Espíritu de Dios. En el corazón del hombre era vivir mucho tiempo. Los hombres y las mujeres de esta época también quieren vivir muchos años. Quieren vivir hasta donde Dios le permita. Otro dice, yo quisiera vivir más. Pero Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el mismo hombre, el mismo ser humano, la misma mujer, comienza a disminuir su día de vida. Yo quiero compartir con ustedes la lectura de la palabra de Dios. El verso 5 de este capítulo dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres eran mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. ¿Por qué habla del mal? ¿Por qué habla de los pensamientos? ¿Por qué habla del corazón? El profeta Jeremías dijo, hablando del corazón, en el libro de Jeremías capítulo 17, del verso 9 al verso 10, habla sobre el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Pero el apóstol Pablo también habla de la renovación a los Éfesos, de la renovación del pensamiento, que el hombre o la mujer tiene que renovar el pensamiento en Efesios capítulo 4, verso 24. ¿Y qué dice ahí? Que el Señor nos demanda que renovemos el espíritu del entendimiento. ¿Por qué? Porque en estas dos áreas, lo que es el entendimiento o el pensamiento del hombre o el corazón del hombre, son miembros donde el enemigo ataca continuamente. El pensamiento del hombre es uno de los objetivos de Satanás, de atacar al hombre y a la mujer. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando el pensamiento maligno se introduce al corazón del hombre, lo que produce odio, rencor, maldad, traición y muchas cosas más.
el pensamiento del hombre tiene que ser renovado. Por eso es que aquí, en este verso del capítulo 6 de Génesis, dice que los designios o los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal. Por eso es que Dios comenzó a establecer y dijo aquí que no contenderá, en el verso 3 de Génesis del capítulo 6, no contenderá el espíritu del hombre por su carne contra Dios, y que sus días iban a ser 120 años. Hoy vemos que hay muerte prematura, hay jóvenes, hay adolescentes, personas adultas que apresuran su muerte. ¿Cómo es eso que apresuran su muerte? Por la maldad que hay en el corazón, por los malos pensamientos. Por eso que Dios, en este mismo capítulo de Génesis capítulo 6, dice aquí la palabra de Dios en el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por primera vez Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Y no solamente habla por haberlo creado, dice que le dolió en su corazón haberlo creado. ¿Por qué le dolió en su corazón a Dios? Porque solamente se habían dedicado a realizar el mal. Su pensamiento era solamente hacia el mal. ¿Cuántos seres humanos hoy en nuestro siglo XXI, lo que está aconteciendo aquí en Ecuador, lo que está aconteciendo en los países latinos, violencia, 21 bandas en este país, y no solamente 21 bandas, gente que se ha dedicado al secuestro, personas que se han dedicado al tráfico, personas que se han dedicado a decapitar seres humanos, personas que se han dedicado al secuestro. Usted puede creer que Dios está contento en este siglo XXI de la maldad del hombre. Si en ese tiempo, en la generación que Dios lo levanta a Noé a predicar la palabra de Dios, en aquella época, dice la palabra de Dios que Noé predicó 120 años, predicó Noé en esa época. Usted sabe, amigo o amiga, o todas las personas que están conectados en estas redes de este prestigioso canal, ¿sabe cuántos años tiene el Evangelio aquí en Ecuador? El Evangelio tiene aproximadamente aquí en Ecuador unos 125 a 127 años. Pasó el año que Noé predicó en aquella época la generación antediluviana. ¿Por qué Dios dijo que no contenderá su espíritu? Y la Biblia dice que el hacha está puesta sobre todos los árboles. Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso. El apóstol Pablo también le decía a los romanos, en Romanos capítulo número 12, el verso 1, el verso 2, y habla también del verso 3, que tenemos que transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la consagración a Dios, renovar el entendimiento. ¿Cómo nosotros renovamos el entendimiento? Renovamos cuando leemos la palabra de Dios. Renovamos nuestro entendimiento cuando oramos a Dios para que Él nos ayude. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres sin Dios no somos nadie. Usted sin Dios no es nadie. Usted puede ser el súper elegante, el súper galán, el súper hombre que tiene mucha economía, tiene mucho armamento, pero su corazón está podrido, como dijo Jeremías. También no solamente lo dijo Jeremías, lo dijo el rey Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las personas le llaman la caja de Pandora. Las personas le llaman donde se guardan lo más secreto, en el cerebelo, en el sentido o en el cerebro. Se guardan, o en el raciocinio, se guarda el pasado.
Por eso que toda persona que acepta a Cristo como su Salvador personal tiene que estarse renovando, innovando con la palabra de Dios. Tiene que estar pidiéndole la ayuda al maravilloso Espíritu Santo para que Él día tras día renove su pensamiento. El pensamiento y el otro sentido, que es los oídos, son dos sentidos importantes que Dios necesita. Y esos dos sentidos, ¿qué hace el enemigo? Ataca al oído y proyecta al pensamiento. Cuando leemos la palabra de Dios, lo que dice en el libro de San Juan 5:39, que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Es igual que el ser humano necesita un desayuno, necesita un almuerzo, necesita una cena, necesita alimentar su cuerpo, necesita tomar líquido para no deshidratarse. De igual manera, necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Isaías 53 dice que Él llevó, en el verso número 3, número 4, que Él llevó, que Él fue menospreciado por la raza humana. Él llevó tus cargas, mi estimado amigo. Él llevó tus problemas. Él lleva tus cargas, tus dificultades psicológicas. Él llevó tu enfermedad en la cruz del Calvario. Acepta a Cristo si tú quieres librarte de este castigo o de lo que dijo Dios, que Él se arrepintió haber creado al hombre. Y después dice que le dolió su corazón. No permita que tu alma, tu vida se pierda sin el conocimiento de Dios. Jesucristo te ama. Él quiere ayudarte. Él quiere ampararte. Él quiere fortalecerte. Y yo quiero que tú ores conmigo, aceptando a Jesús como tu Salvador personal, entregándole tus preocupaciones, tus cargas, y decirle: Señor, aquí está mi vida. Repite conmigo esta breve oración. Señor Jesús, gracias por haber hablado a mi vida. Yo te acepto en mi corazón como mi único Salvador personal. Llévate mis cargas, mis preocupaciones, mis malos pensamientos, mis malos criterios erróneos, mi mala idea. Te pido, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que no me deje fuera de tu reino. Y acepto en mi corazón desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en un próximo programa.